estos espacios. Le queremos agradecer también a Ana María por compartirnos un poco su experiencia desde el trabajo de su investigación que ha desarrollado en su doctorado. También queremos felicitarla porque está muy próxima a culminarla. Gracias. El día de hoy, el tema que se ha planteado y que Ana nos va a compartir es la sostenibilidad y la planeación energética. Como ya lo sabemos, en esta charla tendremos el gusto de escuchar a Ana María Ramírez Tovar, que es ingeniera mecánica y candidata a doctora en regiones sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente, quien en su investigación nos presenta un aporte en la tarea de relacionar generación de energía y la sostenibilidad por medio de una sinergia de impactos y las dinámicas territoriales en torno a la generación de energía renovable más explotada del mundo a gran escala, que es la energía hidroeléctrica. Así damos la bienvenida a Ana y muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, Daniel, muchísimas gracias a ti por el espacio y a todos los que se han conectado por venir hoy a escuchar mi conversación. Si alguien tiene en algún momento alguna pregunta, yo no estoy viendo el chat, así que por favor pues puede hacerla sin ninguna preocupación de si interrumpe o no. Bueno, como Daniel decía, mi nombre es Ana María Ramírez Tovar, soy ingeniera mecánica. Voy a hablar sobre los resultados que he obtenido en mi investigación doctoral. El título formal de mi investigación es La sostenibilidad de la energía, la sostenibilidad de la planeación energética, energía y territorio. Pero digamos que he tenido una buena acogida con un título alterno que es el riesgo oculto de las energías renovables, que realmente fue la conclusión o una de las conclusiones a las que llegué durante mi investigación. Entonces, pues inicialmente tenía otro título porque el objetivo pues fue conectar planeación energética, energía y territorio, y luego pues llegué a esta conclusión que ya veremos. El desarrollo de la charla que realizaré pues tiene primero un contexto donde explicaré en qué nos situamos con sostenibilidad, planeación energética. Luego voy a hablar de los impactos de la energía hidroeléctrica. El siguiente capítulo lo he llamado el territorio como la piedra angular, y es qué tiene que ver el territorio en esta relación de planeación energética y energías renovables. Siguiente punto sería una medición o una opción de medición de esta relación, y el último es una propuesta como una alternativa al desarrollo energético que planeo. Pero vamos a empezar entonces con un contexto, y quiero situarnos en esta imagen. Esta imagen se llama Earthside, es la primera foto que nosotros tenemos del planeta Tierra, se toma en 1966 cuando la NASA, cuando el hombre llega a la Luna, es una foto tomada desde la Luna. Y quiero empezar desde esta imagen porque resulta que han habido muchos indicios sobre la preocupación de nuestro entorno, de los temas ambientales, y recientemente de la conexión entre estos temas ambientales y los aspectos sociales y económicos. Pero un punto clave en la sostenibilidad ocurre más o menos en la década de los 70, 60, y es cuando el hombre empieza a ser consciente de lo vulnerable y frágil que es nuestro planeta. Inclusive esta foto, digamos que ayudó mucho a ver ese concepto, y entonces nos damos cuenta que el planeta es un ecosistema, es un sistema que es altamente vulnerable a las alteraciones que nosotros como especie hacemos, sobre todo por la capacidad que tenemos de hacer grandes transformaciones. Entonces, ese es el por qué me gusta empezar con esta imagen, para contextualizarnos y decir, miren, el planeta nosotros lo podemos dividir en pequeñas partes, pero al final es solo un sistema que tenemos que cuidar de una u otra forma porque es donde nosotros vivimos. Y en torno a eso, pues surgen los conceptos de sostenibilidad, que hay unos debates epistemológicos muy grandes en torno a cómo definimos de sostenibilidad, hacia dónde va, qué se va a sostener. Entonces, es un concepto multiescalar muy discutido, pero que el trasfondo de todas estas discusiones nos lleva a pensar que hay que reconocer que la forma en que vivimos debe de cambiar, y que la forma en que nosotros generamos la vida en nuestro planeta, bueno, no generamos la vida, la forma en que nosotros transformamos nuestros entornos, pues tiene que tener un cambio hacia dónde vamos,
qué decisiones vamos a tomar y cómo las vamos a ejecutar. Entonces, este es el punto de partida de qué vamos a ver en sostenibilidad. Y en esta discusión hay algo que es innegable y es que la energía es el centro del problema ambiental, el ambiente está en el centro del problema energético y resolver el dilema energía, economía y ambiente es el núcleo del problema del bienestar sustentable. Esta es una cita de Anthony Johnson, él fue director de Woods Hole Research Center y entonces él sitúa en el ojo del huracán, por decir de alguna forma, la energía en el problema ambiental o en el problema de la sostenibilidad. Por eso es que es complejo este tema, es cómo relacionamos nosotros o qué tiene que ver la energía, cómo transformamos nosotros y obtenemos energía con la sostenibilidad y más aún qué podemos hacer al respecto para encontrar algo que conozcamos como energía sostenible. Y apoyado a eso, ya empiezan a haber muchos movimientos. Aquí tenemos una noticia del Foro Económico Mundial que dice la energía renovable no es suficiente, necesita ser sostenible. Sabemos que renovable tiene que ver con un concepto de renovabilidad, valga la redundancia, del recurso. Es decir, el agua es un recurso renovable porque nosotros no tenemos que extraer carbono, ningún fósil para procesarlo, pero ya solamente se está quedando en el aspecto técnico de la renovabilidad, de dónde proviene el recurso. Y esto es diferente a sostenible, porque no necesariamente lo que es renovable es sostenible per se. Van a haber algunas cosas que le van a hacer más o menos sostenibles que ya presentaré. Pero entonces la pregunta es, bueno, si renovable no es lo mismo que sostenible, aunque renovable tiene que ver con sostenibilidad, ¿cómo hacer sostenible la generación de energía eléctrica? Entonces, aunque esa respuesta no la he solucionado, y creo que nos tardaremos muchísimos años en saber cómo hacer efectivamente sostenible la energía eléctrica, hay unos fuertes indicios que nos dicen, bueno, antes de poder decir, ¿será sostenible si se cumplen estos protocolos? Por ejemplo, uno tiene que ir al concepto de la sostenibilidad y ver, bueno, ¿cómo se está relacionando? Y tenemos aquí esta adaptación que he hecho de una investigación sobre cómo el territorio está enmarcado en la sostenibilidad. Y es que sobre el territorio ocurren todas las transformaciones que hay. Tiene mucha lógica, pues estamos en un planeta. Y entonces del territorio obtenemos servicios ecosistémicos que son el agua, el aire, la madera, cualquier servicio que nosotros obtenemos de la naturaleza se enmarca en un ecosistema dentro de un territorio. Y esta biosfera, esta dinámica está también alterándose por las acciones que nosotros como personas hacemos sobre este territorio. Si se talan bosques, si construimos ciudades, si producimos X o Y producto, cualquier acción que nosotros hagamos está modificando la disponibilidad de estos servicios. Y estos servicios, pues vuelvo al punto, al enmarcarse dentro de un territorio, lo pone en el centro de la discusión sobre sostenibilidad y energía. Entonces, ese es el porqué esta investigación tiene como referencia el territorio en la energía. ¿Y por qué empezamos por la energía hidroeléctrica? Bueno, pues porque desde hace muchísimos siglos la energía renovable más explotada a nivel mundial son las hidroeléctricas. Digamos que actualmente las hidroeléctricas grandes de las represas son las que más se conocen, sin embargo, hay muchos tipos de hidroenergía a pequeña, micro escala que también se pueden utilizar, pero para esta investigación y para el tipo de impactos que evalué, estoy hablando de energía hidroeléctrica a gran escala, que en este momento representa el 3.6% de toda la energía que se produce a nivel global, y es pues el recurso energético más importante. Y también en Colombia, que es donde se enmarca esta investigación, nosotros generamos alrededor del 70% de la energía eléctrica del país por energía hidroeléctrica. Lo que sucede es que cuando tenemos periodos estacionarios del niño y de la niña, pues esta generación se afecta y ya no tenemos la capacidad técnica para generar tanto por agua,
porque nuestra disponibilidad en los embalses baja, entonces tenemos que suplir esa energía por fósiles. Lo que dejamos de producir con energías renovables se empieza a generar por energías fósiles, principalmente por gas, que es la gráfica que vemos a la derecha en amarillo. Sin embargo, la preocupación o digamos el plan energético que ha planteado el gobierno es masificar las otras renovables, como son principalmente solar y eólica en el país, a gran escala. Entonces, la cuestión es, bueno, si nosotros masificamos otras renovables, ¿qué podríamos esperar y qué tan sostenible podría ser eso? Y empezamos entonces con los impactos que se han documentado de la energía hidroeléctrica. No voy a entrar a detallar cada uno de ellos, sino voy a explicar o voy a presentarles el análisis que he realizado sobre estos impactos. Dentro de los que más uno puede encontrar es alteración en los ciclos biofísicos del agua. Al represarla, pues se pueden cambiar ciertas condiciones mínimas del agua, pero hay un cambio, pero también hay una fragmentación del ecosistema, que tiene que ver con que al represar el río, aguas arriba se genera una dinámica poblacional en el ecosistema acuático y aguas abajo de la presa, pues ya no se conectan estos dos puntos, entonces empiezan a haber algunas modificaciones. También se encuentran muchos impactos relacionados con la reubicación de las personas, la violencia que se ejerce desafortunadamente cuando se construyen algunos proyectos. Y entonces esto ha ocasionado que la hidroeléctrica, pues sobre todo en América Latina y en algunos países de Asia, tenga cierta imagen de un megaproyecto negativo, algo que beneficia a un grupo de la élite, pero otro grupo queda como marginado. Esa es como una de los aspectos que uno empieza a ver generalizados cuando se habla de hidroeléctricas en muchos foros, y a raíz de eso pues surgen movimientos como Ríos Vivos, que está completamente en contra de las grandes represas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué será mejor? ¿Las grandes o pequeñas hidroeléctricas? ¿Cuál genera menor impacto? Esa es una pregunta muy interesante, porque a la hora de hacer planeación energética uno diría, bueno, pues si las hidroeléctricas de gran impacto, de gran tamaño tienen un impacto tan negativo, pues podríamos empezar a implementar una serie de pequeñas centrales hidroeléctricas. Sin embargo, pues aunque es una teoría interesante, no hay una prueba real que diga cuál es mejor de las dos. Y están las dos opiniones en opuesto. Sin embargo, algo que es indudable es que las grandes centrales hidroeléctricas pues tienen mayor visualización, tienen mayor impacto visual, entonces es mucho más difícil, digamos, esconder cualquier indicio de impacto. Sin embargo, para las pequeñas centrales hidroeléctricas se cree que hay un mayores impactos, sobre todo ambientales, porque al ser pequeñas, pues es muy difícil que una entidad gubernamental regule cada una de ellas y se puede tener mayor impactos, como por ejemplo vertimientos de aceites en el afluente hídrico. Entonces al final no se puede definir cuál es mejor o peor, cuál tiene mayores impactos, porque los indicios estarían apuntando a que las pequeñas centrales hidroeléctricas tienen mayores impactos acumulativos que una central grande. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso que queda en el río Nu, en China, donde apostaron por no hacer una gran central, sino hacer pequeñas centrales a lo largo del río. Y al final lo que se encontró, o lo que ocurrió, fue que había mayores problemas, mayores impactos por diferentes razones, y la conclusión a la que llegaban en este estudio era que había mucha mayor evasión de control ambiental para las pequeñas centrales hidroeléctricas, entonces que era mejor construir una grande, que era más fácil de controlar, de regular, que tener muchas pequeñas regadas. Entonces, vuelvo al punto, no se puede definir a ciencia cierta cuál de los dos tendría mayores o menores impactos. Y en Colombia, pues la hidroenergía para nosotros no es un misterio. Recientemente el Quimbo ha sido un tema en los noticieros muy sonado. Ahorita empieza, digamos, a dejar de sonar un poco porque ya el evento más grande ha pasado, pero todavía está
en duda de si se puede o no se puede generar energía ahí. Y entonces hemos tenido nosotros muchos casos de hidroeléctricas, impactos denunciados. Uno de los más continuos es el deterioro de la conectividad fluvial, y es que cuando las hidroeléctricas se construyen suele haber alteraciones de este tipo, fragmentación nuevamente de los ecosistemas, cambios en los sistemas acuáticos y, bueno, este tipo de impactos que se encuentran. Tomando eso como referencia, realizamos una visita al valle, en el Valle del Cauca, en el corregimiento de Robles y Quinamayo, donde se encuentra una comunidad que ha sido afectada por la represa Salvajina. Ellos se encuentran aguas abajo de la represa y abiertamente han manifestado que han sido damnificados por este proyecto. Entonces la intención de nosotros era ir al territorio y ver pues, los impactos que ellos denunciaban. En efecto, encontramos muchos impactos, como por ejemplo, en este estamos viendo cómo la bancada del lado izquierdo se ha deteriorado porque las obras complementarias se hicieron sobre la margen derecha del río, que es donde se encuentran la caña, los cultivos de caña. Sobre el margen izquierdo están casi todos ubicados predios de la comunidad y ellos son los que se han visto más afectados. Sin embargo, también encontramos que habían habían ciertos impactos que decían son culpa de la hidroeléctrica, pero con certeza no se puede determinar hasta qué punto esa afirmación es cierta o es una percepción de la comunidad, porque también se tiende a ver unos denuncios de impactos que no son legítimos. No por legítimos quiero decir que la comunidad esté mintiendo, sino que un impacto no se puede asociar exclusivamente a una hidroeléctrica, sino que también está la suma de muchas cosas. Por ejemplo, la construcción del tejido social, que tiene que ver con la capacidad también de resiliencia de la comunidad. Pues las hidroeléctricas, de cierta forma, al alterar las dinámicas del río y afectar la forma en que ellos, por ejemplo, pescaban, ya no podían ir por las temporadas de pesca, sino que el control antrópico del río hizo que ya no hubieran crecientes. Por ejemplo, no se fertilizaban las tierras naturalmente y se perdía la conexión con los humedales, que ellos llaman madre viejas. Entonces, ya el río no llevaba peces hasta las madre viejas y era como una cuna, por decir de alguna forma, de los peces, sino que esa conectividad se perdía. Entonces, la pesca artesanal también se perdía. Eso les empezó a afectar económicamente y eso empezó a generar como un desmoronamiento del tejido social al interior de la comunidad. Sin embargo, eso también se genera por factores externos como la migración de los jóvenes a las ciudades porque les parece más atractivo vivir en la ciudad que en el campo, y otro tipo de presiones también como la violencia, pues hacen que ya no puedas culpar únicamente o que la hidroeléctrica no sea la responsable directa y única de ese tipo de impactos, sino que se suma a una serie de eventos que conllevan al deterioro del sistema social. Entonces, después de analizar esos impactos, llegó a la conclusión que dice, mire, la planeación energética lo que busca es pensar cómo vamos a funcionar energéticamente en el futuro. Aquí estoy hablando de todo lo que puede ser energético, solamente la energía eléctrica, excluyendo otras formas de energía. Entonces hay que generar energía eléctrica en un territorio, pero este territorio o esta generación me está generando unos impactos que no se pueden negar. Y estos impactos pues me representan riesgos para futuros proyectos. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que esto puede pasar, pues en un futuro, en otro proyecto, a lo mejor y se me repite este impacto. Es un riesgo que no sé si ocurra o no ocurra, pero igual sigue estando dentro del territorio, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿dónde entraría la sostenibilidad? Pues la sostenibilidad me estaría conectando esa planeación que yo tengo que hacer de cómo lo voy a hacer en el futuro con los impactos, cómo los puedo mitigar y cómo puedo disminuir ese riesgo. Entonces, aquí estamos en el territorio como piedra angular de la sostenibilidad. Y es que al clasificar los impactos, no por categorías, sino de cuál es su origen o sobre qué repercuten, me he encontrado con que el 48% de todos los impactos registrados
tienen que ver es con el uso extensivo del territorio y no propiamente con la tecnología. Es decir, a pesar de que las hidroeléctricas nosotros escuchamos muchos impactos sobre los cambios físicos, sobre el río, lo que les comento de los peces que no pueden conectarse, la pérdida de la conexión fluvial, pues resulta que el 48% son asociados a la cantidad de terreno que se necesita para construirlo. Y además de eso, hay una sinergia en los impactos, es decir, la clasificación tradicional, cuando se hacen las licencias ambientales, los clasifican en 3 factores: ambiental, social y económico. Para nosotros en Colombia, el social y el económico viene siendo el mismo de acuerdo a los términos de referencia de las licencias ambientales, pero por lo general se encuentran esas 3 clasificaciones: ambiental, social y económico. Pero resulta que esa clasificación pierde de vista el hecho que un impacto ambiental, como se clasifica, pues está realmente conectado con todas las dinámicas que hay sobre el territorio. ¿Por qué? Fíjense que hay muchos casos, en Sobradinho, por ejemplo, es una represa en Brasil. Uno de los problemas que hubo fue que se perdió la conexión entre las especies del río, porque al tener una fragmentación del ecosistema no había conexión de los peces aguas arriba y aguas abajo. Entonces, la cantidad de pesca o la disponibilidad de peces aguas abajo donde se asentaba una comunidad disminuyó tanto que ellos ya no podían pescar en ese punto y se tuvieron que trasladar a otro sitio. Y al trasladarse, pues tenían que dejar sus casas y invertir grandes sumas de dinero para ellos, para lo que representaba a ellos mudarse con todas, pues, no solamente su núcleo familiar, sino su asentamiento completo, las vacas, cualquier animal que ellos tuvieran. Y cuando se reubicaron en estos puestos, la gente decía, pero es que me quedé más pobre, porque parte del dinero que se les dio por compensación lo invirtieron en transportar sus animales a este otro punto y allí ellos no tenían acceso a tierras como lo tenían en el otro punto, sino que compraban casas más pequeñas o predios más pequeños porque no les alcanzaba para otros, y entonces los animales que transportaban no tenían dónde ubicarlos, y muchos de los animales además que habían transportado se habían muerto en el camino porque pues contrataban transportes de muy baja calidad, y entonces eso generó un empobrecimiento en esta comunidad. Muchos terminaron después de eso migrando a las ciudades, y después de ser 20 años de rastreo en una investigación, se encontró que habían habido casos de marginalización, perdón, al punto que muchas personas empezaron a prostituirse para lograr subsistir. Y son casos que pueden sonar demasiado amarillistas, pero son casos reales que están sucediendo, que han sucedido a raíz de ver un impacto solamente como una categoría y no entender cuál es el efecto que está generando realmente en una población. Un efecto económico pues no te va a repercutir solamente en temas de dinero, sino que también va a generar estrés en la comunidad, también va a generar que ya las personas tienden a no preocuparse por el entorno, sino solamente cómo voy a conseguir dinero. Y entonces esto nos está mostrando que realmente los impactos y cualquier modificación sobre los territorios no se puede clasificar solamente en algo, sino que te está generando una cadena de muchas cosas, y por eso se presenta esta sinergia de impactos. Además de eso, no todas las comunidades ni todos los territorios tienen los mismos tipos de cambios ni reaccionan de la misma forma ante un evento, porque todos dependen de la vulnerabilidad y cómo cambian de una comunidad a otra. Pues resulta que el señor Blanco Wells ha establecido una hipótesis que dice, mire, las comunidades y los territorios reaccionan de formas diferentes basados en 3 cosas. La primera es la historia territorial, la segunda es la relación en materia energética y la tercera la experiencia fenomenológica territorial. ¿Qué tiene que ver eso?
pues no todas las personas ni todas las comunidades reaccionan igual ante un evento de una central hidroeléctrica en este caso, porque todas tienen experiencias previas diferentes. Para unas, la visión de hidroeléctrica representa progreso y lo pueden aceptar de una forma donde van a tratar de conciliar y llegar a unos acuerdos con los quienes hacen la hidroeléctrica, mientras hay otro grupo de personas que lo van a ver de una entrada con rechazo. También tiene que ver con la forma en que el proyecto llega al territorio. Y entonces al final uno no puede decir que todos los impactos que han ocurrido en una hidroeléctrica se pueden esperar en otra hidroeléctrica, porque todo está dependiendo de diversos factores como esta heterogeneidad. Entonces, resumiendo los impactos, hay muchos impactos que han sido negativos y se conocen algunas de las causas, aunque no se conocen todas, pero una de las causas que más está implicando aquí es el uso extensivo del territorio, que se va a volver unos riesgos. Y una forma de ver estos impactos negativos es por medio de algo que he llamado morfología rizomática heterogénea. Ya la voy a explicar. Que se construye con los impactos documentados y muestra un panorama de eventos que ya han sucedido y que pueden ser un riesgo para futuros proyectos, que si nosotros tuviéramos en cuenta esto, para una matriz, para una planeación energética, pues puede ser más fácil planear cómo se va a hacer esto. Y aquí presento la morfología, se construye por acciones y son las acciones que se requieren para ejecutar un proyecto y las consecuencias o riesgos que ha generado. Estos riesgos son todos los impactos que se han documentado y que para futuros proyectos son un riesgo. Aquí está, pues no se ve muy en detalle porque es muy grande, no alcanzaría a mostrarlo aquí, pero la intención de esto es poder uno entender que cualquier cambio sobre el territorio tiene unas repercusiones más allá de las que uno ve vagamente en una licencia ambiental, que además las licencias ambientales tienen una particularidad aquí en Colombia, y es que no hay una legislación que diga qué método para evaluar impactos debe hacerse, sino que es quien hace el proyecto, decide cuál método va a utilizar y decide cuáles son las categorías que va a evaluar. Entonces puedes dejar de lado algunos aspectos que no se estarían relacionando ni se estarían teniendo en cuenta aquí. Aquí en Colombia y también en Sobradinho se vieron casos donde la presión por los territorios para la construcción de los proyectos generó suicidios, problemas de salud, prostitución, exposición al tráfico, mendicidad. Y todo esto, digamos que uno esperaría que cuando se tiene en cuenta los impactos que ha ocurrido pues, en para nueva planeación energética se puedan evitar o se puedan mitigar de alguna forma. ¿Y cómo podríamos medir? Entonces, hasta aquí hemos llegado a una conclusión y es que sobre el territorio ocurren transformaciones que pueden ser muy graves y muy peligrosas, pero de todas formas nosotros necesitamos energía y necesitamos saber, bueno, de todo lo que hay, de todos los impactos, ¿qué podemos hacer? Porque bien es sabido que las fuentes fósiles hay que sustituirlas, pero esa sustitución no es muy sencilla, no solo es de un aspecto técnico, sino también desde este aspecto territorial, es el impacto que genera transformar los territorios para generar energía eléctrica. Entonces, en función de eso, he cogido las 55 plantas conectadas al Sistema Interconectado Nacional. Aquí no he puesto 773 megavatios que son de cogeneración, sino que me he centrado en hidroeléctricas, los 3 parques fotovoltaicos del país, el único parque eólico y las 22 plantas térmicas que están sobre todo en la región andina y la costa atlántica del país. Y eso tiene una capacidad instalada total de 16.500 megavatios que ocupan alrededor de 930 kilómetros cuadrados. ¿Por qué es relevante? Porque nosotros estamos hablando que el uso extensivo del territorio me genera muchos impactos. Y como el objetivo del gobierno es utilizar, bueno, acá está pasando alguien vendiendo chontaduro, es utilizar a gran escala la energía solar y la energía eólica, la pregunta es, bueno, ¿qué sucederá con eso?
Entonces, he utilizado un concepto que plantea el señor Václav Smil, el profesor Václav Smil, y habla del flujo de energía por tiempo por unidad de superficie horizontal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta potencia, es decir, cuánta energía efectiva usted está generando por metro cuadrado? Aquí yo hice unas modificaciones en esta medición y es que la propuesta original del profesor Václav es tomar el área del espejo de agua, es decir, el área superficial que tienen las represas. Sin embargo, pues para países como nosotros, que tenemos tanta productividad agrícola, no tiene mucho sentido tomar el espejo de agua, sino todo el área inundada, que es un área mayor, porque nosotros en las laderas que se inundan suelen ser laderas que eran cultivables, entonces no puedo tomar, o no sería tan representativo si yo tomo un espejo de agua y ignoro las laderas. Por eso he hecho esa modificación. Y al final, con estos datos de la potencia de cada una de estas 55 plantas y el área que ocupan, se construye esta gráfica donde encontramos una cantidad, una variación muy alta. Desde esta planta que está más abajo, en este punto, yo no sé si ustedes están viendo mi puntero, pero es el triangulito que está más abajo hacia el eje horizontal. Esa es una hidroeléctrica que se llama Playas, tiene 0,6 vatios, genera 0,6 vatios por metro cuadrado. Hasta esta más alta es una planta de gasolina que genera alrededor de 900 vatios por metro cuadrado. Entonces tenemos una variación muy, muy grande en cuanto a la cantidad de energía efectiva que se genera por metro cuadrado. Bueno, aquí están, perdón, no eran 900, eran 8.600. Este sería el resumen de la densidad de potencia desde las plantas de generación con mayor eficiencia en el uso del territorio. Solamente estoy hablando en términos de cuánta energía genera por metro cuadrado versus las más pequeñas. Y bueno, sin lugar a dudas, las termoeléctricas pues generan mucha energía en poco espacio. Aquí se ha considerado también el área requerida para la extracción del hidrocarburo, bien sea gas, carbono o gasolina, pero de todas formas siguen estando en un punto muy eficiente en comparación con las renovables. Y dentro de las renovables, las hidroeléctricas tienen una variación muy alta, desde 0,7 a 400, ni siquiera tiene sentido hablar de un punto medio. Pero ellas, pues igual tienen el mayor potencial de generar energía por metro cuadrado en comparación a las otras. Sin embargo, este valor cambia drásticamente cuando se les aplican factores de planta. Los factores de planta me están diciendo es cuánta energía real puedo generar, porque estos datos, tal como están presentados, están calculados con la potencia instalada. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que la potencia instalada me dice, en teoría, cuánto yo podría generar. Yo instalo, digamos, 2 megavatios, pero el factor de planta me dice, si es una renovable, el factor de planta es vital, porque el factor de planta lo que me dice es, mira, tú instalaste 2 megavatios, pero tú no tienes sol 24 horas al día, es decir, que tus 2 megavatios no podrías generar todo el día, sino solamente tanto porcentaje. Entonces, para las solares, el factor de planta está alrededor del 30%, es decir, que estos valores se van a reducir 70%, para los eólicos alrededor del 40%, las hidroeléctricas 60%, y las termoeléctricas, pues ellas tienen la particularidad que ellas pueden generar todo el año, siempre y cuando tengan el recurso. Nosotros en Colombia no las prendemos todo el año, porque como les mostré al inicio, solamente se prenden cuando las fuentes renovables no pueden generar y ellas entran como un respaldo, ¿sí? Pero el factor de planta de las termoeléctricas es cercano al 90%, precisamente porque no tienen esas fluctuaciones en la disponibilidad del recurso. Entonces, al acomodar este rango de densidad de potencia con el factor de planta, pues se decrece muchísimo más los valores de densidad de potencia y nos encontramos con este escenario. Aquí he puesto cuántos metros cuadrados necesitaríamos para generar 1 kilovatio de energía eléctrica
Pero aquí hay que explicar o hay que hacer una aclaración, y es que estos datos se están tomando de proyectos a gran escala. ¿Por qué es diferente? Bueno, cuando uno instala paneles solares, por ejemplo, en los techos de las casas, tu área va a ser menor porque tú no necesitas invertir espacio en ciertos elementos como los caminos, las áreas de transformación van dentro de la casa, entonces digamos que son áreas de doble uso. Entonces por eso cuando uno ve los datos de energía solar son más altos a gran escala que cuando son proyectos a muy pequeña escala como autogeneración en los techos. Y entonces, revisando la gráfica, ¿con qué nos encontramos? Cuando se requiere en el escenario bajo, que es los proyectos, a ver, bueno, aquí he cometido yo un error, porque el donde dice alto va bajo y donde dice bajo va alto, me disculpo por eso, pero en esta gráfica de la mitad, que es donde tengo las hidroeléctricas en azules, me está diciendo, no, mentira, estoy yo confundiéndome. Recapitulo. Aquí en esta gráfica lo que tenemos es cuánta área se requiere para generar un kilovatio. Entonces, entre menos área tenga, pues sería más eficiente la tecnología, porque en poco espacio puedo generar mucha energía. Esta hidroeléctrica que está aquí, pues representa playas que, como les mostraba, son 0,7 vatios por metro cuadrado. Es un proyecto que se inunda mucho espacio, mucho territorio y genera poca energía comparativamente. Pero cuando nosotros miramos otros ejemplos de escenarios altos, pues sin duda las hidroeléctricas están requiriendo en promedio 5 metros cuadrados para generar un kilovatio. La solar está generando más de 10 y la eólica más de 10 metros cuadrados para generar un kilovatio. Y bueno, las que están en grises, que vienen siendo las termoeléctricas, siguen siendo pues, demasiado efectivas en ese aspecto. Y en conclusión, todos los impactos, todas las renovables pues requieren mucho espacio. Aquí hay un riesgo, y es que a gran escala nosotros nos estamos enfrentando a que la solar la solar más que la eólica en Colombia, se apuesta para instalaciones a gran escala, pero esto demanda mucho espacio y eso genera además mayores problemas de fragmentación. Si el 48% de los impactos de la hidroeléctrica se relacionan no con la tecnología, sino con la gran cantidad de espacio que demanda, pues estamos diciendo, mire, acá hay una alerta, hay un riesgo que no está teniendo en cuenta, y es que a gran escala la solar le va a traer mayores complicaciones, porque además de eso la solar tiene una particularidad, y es que fragmenta el ecosistema más que las hidroeléctricas. Cuando tú inundas un área, tienes un río, lo represas y empiezas a almacenar el agua, hay algo que se llama, el concepto se llama un ecosistema emergente, es decir, tú coges un ecosistema que existe, un ecosistema acuático, y lo reemplazas por otro ecosistema que vendría siendo el que se está generando al interior de la represa. Pero con las energías solares, con la energía solar, lo que sucede es que es como si pusieras un tapete de kilómetros donde no puedes generar nada, no puedes generar ninguna dinámica dentro de ese ecosistema. Es decir, se genera un parche más grande, porque es como la función de las carreteras, que tienes un ecosistema, lo partes a la mitad para construir una carretera. Bueno, con los parques solares a gran escala sucede el mismo impacto, solo que un poco más grande, porque al fragmentarlo por completo, tú no puedes tener ahí interacción de ningún tipo. Dentro de esos parques pues no hay animales, ni hay evolución de plantas, ni nada de esto. Entonces lo que generas es que el ecosistema se va a tener una mayor alteración al bloquear las conexiones con su alrededor. A gran escala, pues eso genera muchísimos problemas, más que las hidroeléctricas. Es algo que se tiene que tener en cuenta, porque la planeación entonces no podría o no debería estar enfocada hacia parques muy grandes, sino quizás hacia parques pequeños, como el estilo
del parque que hay en Jumbo, Celsia Solar, que es un parque más pequeño, donde se genera, y quizás eso puede ser una alternativa, pero así como la planeación o como se ha pensado a gran escala, no es una buena idea, debido a que requiere mucho espacio y genera grandes complicaciones. También hay otro, y es que aunque la energía solar no consume agua, en teoría, cuando son estas extensiones, pues se requiere un agua para limpiar los paneles, para quitar la suciedad y la capa como de polvo que se hace sobre ellos, porque si no se baja la eficiencia de los paneles. Entonces resulta que esa agua, cuando es algo pequeño, tú no lo notas, pero cuando son kilómetros y kilómetros de paneles solares en esto, pues requieres toneladas de agua, toneladas métricas que necesitas estar renovando, y eso implica el agotamiento de fuentes hídricas. Ya se han notado algunos casos de eso, donde grandes extensiones de paneles solares están contaminando aguas subterráneas de donde se está sacando esta agua. Entonces, todas las formas de energía eléctrica generan algún tipo de impacto. Por eso hay autores que han llamado la sostenibilidad energética como fairy tales, cuentos de hadas, porque al final ninguna realmente es sostenible o ninguna es realmente tan bonita como pareciera. Aquí solamente estamos hablando de los impactos territoriales en sitio donde se instalan, pero nosotros también podríamos buscar cuáles son los impactos de producir ese panel, por ejemplo, o producir las turbinas eólicas. Eso también tiene una fuerte contaminación asociada que no suele tenerse en cuenta, sino que se vende la idea de lo renovable, de lo solar, como lo sostenible, pero tras de eso hay unos impactos que hay que tener en cuenta. ¿Pero qué se puede hacer? Dime. Disculpa, hay una pregunta Sí. de Alexandra que dice: se ha perdido mucha biodiversidad e individuos forestales representativos de ciertas regiones para los parques solares. Lo otro son los residuos peligrosos generados al final de la vida útil de las baterías. Es una... Claro. Gracias, Daniel, y gracias, Alexandra, también por lo que dices. En efecto, pues la intención de esta charla no es desactivar el uso de la energía renovable, sino que cuando se utilicen estas fuentes hay que ser muy críticos en lo que realmente genera los impactos reales que pueden existir. No es taparnos los ojos y decir es sostenible porque es renovable, sino tener en cuenta que si se va a hacer a gran escala, por ejemplo, en Jepirachi es el parque eólico que está aquí en Colombia, en La Guajira, y hay unos proyectos, o había un proyecto, todavía no se ha ejecutado, para poner un parque eólico más grande, y ese parque tenía un problema, y es que empezaba a afectar a las personas, a la comunidad guayú, porque se iba a sentar en ese espacio. Entonces, son cosas que tú dices, bueno, todos queremos energía renovable, a lo mejor, y los paneles solares en el techo de nuestra casa no nos disgustan, pero hay otras cosas que no te van a gustar tanto. Por ejemplo, nadie quisiera vivir al lado de un molino de viento, porque eso te genera sombras y genera un estrés. Ustedes pudieran estar en un cuarto oscuras y pedirle a alguien que les prenda y les apague la luz cada 3 segundos. Yo no creo que nadie pueda vivir así. O imagínense tener que estudiar, convivir con ese prendido, apagado, que es la sombra que, por ejemplo, te genera esa hélice. Entonces, las energías renovables también son muy bonitas cuando no están cerca a la casa de uno, pero estas comunidades que además son vulnerables por, digamos, la tradición de no estar como en nuestra onda de desarrollo express, donde todo cambia muy rápido, pues ellos son más vulnerables, más susceptibles a este tipo de cambios. Y cuando se planea cuando se piensa en la planeación energética de infraestructuras a gran escala, como la solar y la eólica, pues muchas veces este tipo de impactos no se tienen en cuenta, porque se está mirando solamente el factor es que disminuye emisiones. Bueno, se podría discutir qué tantas emisiones estás realmente reduciendo, pero los otros impactos no los puedes negar. Sí, hay más cosas además de la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Y digo que eso se puede discutir porque hay un estudio
que demuestra que por kilovatio generado en toda la vida útil de las diferentes tecnologías, comparativamente las renovables, la única que sigue teniendo bajos estándares de dióxido de carbono por kilovatio generado es la hidro. Las otras siguen teniendo contaminación, lo que pasa es que no es una contaminación local, tú no la ves aquí en Colombia, las ven las personas en Asia donde se producen, y si ustedes buscan en el Atlas de Justicia Ambiental pueden encontrar cantidad de denuncias de personas vecinas a estas fábricas que dicen, no, eso no es bueno, es que eso contamina, miren los ríos aquí cómo están. Entonces, ese es como el punto aquí, de ver los impactos y ver más allá de lo evidente cuando se hace planeación energética y ser muy críticos en el uso de las energías renovables, sin decir que hay que dejar de utilizarlas, son necesarias, pero hay que ser críticos y hay que ser muy inteligentes en cómo las vamos a utilizar. Y entonces, este ya es el último punto que tengo para hoy, y es qué alternativas podemos hacer. Nosotros sabemos que hay que generar energía eléctrica, somos 100% dependientes de ella, y también sabemos que todas las formas de energía generan algún impacto sobre el territorio. Entonces surge este concepto hace muchísimos años que se llaman las comunidades energéticas. Yo le he puesto soluciones locales para problemas globales. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con algo que alguna vez escuché, me pareció muy interesante, y es que cuando cargas, o cuando te toca cargar tu propia agua, aprendes a valorar cada gota. Tiene que ver con esto. Entonces, las comunidades energéticas son organizaciones creadas, administradas y de propiedad de actores de la sociedad civil, donde estos toman un papel activo en el mercado energético, satisfaciendo su necesidad de energía por la adopción de enfoques cooperativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues comunidades que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a generar nuestra propia energía eléctrica, y no solo generarla, sino distribuirla, que implica administrarla y todos los cobros asociados y todas las acciones que toca asumir en esta administración. ¿Y cuál es, o qué es lo interesante de esto? Pues hay algo que es muy curioso, y es que uno puede ver que las personas gastan muchos servicios públicos. Pongamos el ejemplo del agua. ¿Por qué el agua? Pues porque es como el recurso más tangible que nosotros podemos tener para este ejemplo. Cuando dicen aquí en Cali se va el agua y pasan las empresas municipales y dicen se va a ir el agua mañana de 8 de la mañana a 9 de la noche, por ejemplo. Lo primero que hace la gente es correr a guardar agua en baldes, potes, ollas, en lo que encuentre, y el día que no hay agua, ustedes los ven que usan el agua de una forma eficiente. Nadie se lava las manos botando agua, les toca con coquitas y se vuelven muy productivos y muy eficientes en el consumo del agua. Pues basándonos en la energía sucede lo mismo. Cuando la gente no sabe de dónde viene la energía, pues no le interesa ni cuidarla ni nada, porque dice yo pago. Y si ustedes hacen esta pregunta, algunas personas, yo digamos soy profesora y les pregunto a veces a mis estudiantes de dónde viene la energía, y se sorprenderían las respuestas que uno obtiene. De la red, del enchufe, del toma corriente. Sí, ¿de dónde viene la energía? La gente no sabe, porque es que también el tema energético se ha puesto en un discurso muy técnico, no accesible a las personas del común, sino que lo muestran como algo por allá que hace alguien en el Ministerio de Energía. Pero entonces, desligarse tanto de la energía también ha hecho que la gente pues, no le interese por ahorrarla, ¿cierto? A no ser que le suban la tarifa, a la gente no le interesa ahorrar energía. El tema de las comunidades energéticas permite precisamente romper eso, porque al estar tú en contacto con la energía, ver cómo se produce, ver que te toca administrarla y no solamente pagar la factura, sino meterte en el cuento de la energía, pues eso lo que ha logrado es que las comunidades se vuelvan más eficientes en su administración y en su producción. ¿Por qué en su producción? Porque como la estás generando, como el cuento, en el patio de tu casa, pues te toca ser eficiente, te toca hacerlo bien. Y estas comunidades, aunque para América Latina son muy nuevas, pues resulta que desde 1962 existen en Europa. Este es un caso en Dinamarca, en Máster. Ellos empezaron su comunidad haciendo una red de calefacción urbana con recursos fósiles en ese entonces, pero fueron evolucionando y ahora ya no lo hacen con fósiles,
sino con energías renovables. Aquí empezaron con un colector solar y aquí en esta imagen, en la de arriba, es en 1995, pues no hay ningún panel, y luego ya en el 2013 tenían 33.326 metros cuadrados de paneles solares. Yo no sé si ustedes ven aquí mi cursor, pero son estas dos que se ven aquí, las dos que se ven oscuras, como en unas lineecitas diagonales. Y todo esto es un ejemplo de comunidades energéticas. Son comunidades que se organizan para generar su propia energía. El problema de esto, o el asunto, porque no es un problema, es que lo que funciona en Europa no necesariamente va a funcionar en América Latina. Así que aquí hay que aterrizar el concepto a la realidad de nosotros, y una de las principales barreras que se han encontrado en la creación de comunidades energéticas es que ellas requieren un estatus formal, unas reglas organizacionales, porque eso pues incluye inversión, no solamente de externos que los patrocinan, sino también de las personas que son beneficiarias del sistema. Entonces, para nosotros ha sido muy particular. En este momento también estoy participando en un proyecto para crear una comunidad energética, y uno lo que encuentra, o con lo que se puede encontrar en los escenarios, es que la gente quiere hacerlo, pero no quiere hacerlo. Se ve la intención, vamos a hacer esto, sí me gusta, no sé qué, pero cuando les dices, aquí hay que comprometerse, empiezan como a... sí, como que ya no nos gusta tanto. Entonces, una de las barreras que se han encontrado es eso. Sin embargo, hay que motivar y incentivar desde la planeación energética, desde los apoyos gubernamentales, la formación de estas comunidades, precisamente porque te permiten generar energía a pequeña escala y que se sostenga. Uno de los problemas también que tiene la electrificación rural, por ejemplo, es que se instalan proyectos muy buenos que luego no sirven, y no sirven es porque nadie les pone atención. Entonces, ¿cómo hago yo para que la gente le ponga atención? Pues haga que la gente sea quien construya el proyecto, que es como la idea de la comunidad energética, es envolverlos de tal forma que ellos digan, esto es mío, yo lo cuido, yo hago que crezca, que se mantenga. Iniciamos con 3 paneles, por ejemplo, llevamos 500 en nuestros techos, ¿sí? Es esa dinámica la que hace que la comunidad energética se pueda mantener. Y casos de eso sí hay. En Colombia tenemos algunos incipientemente, pero cada día vamos aumentando, no solamente en los casos, sino también en el conocimiento de cómo organizarnos. Aquí les traigo un ejemplo. Esto es de la Fundación UTA con apoyo de la red Biocol, y ellos han empezado con unos biodigestores comunitarios, una tecnología que además es muy interesante porque la inversión tecnológica no es muy alta, pero sí es alto el trabajo que hay que hacer para mantenerlo y para construirlo. Entonces es un muy buen ejemplo porque a ellos les toca a la misma comunidad construir el biodigestor, cuidarlo, que no vaya, digamos, a tener alguna fuga, y con eso están reemplazando la quema de madera para las cocinas, y la hacen con este gas producido, que también se puede utilizar, por ejemplo, para producir biogás, y utilizarlo también para la generación eléctrica. Entonces, esto es la propuesta de las comunidades energéticas, y esto era lo que tenía preparado para compartir con ustedes, cómo la sostenibilidad, el territorio y la energía eléctrica están en una estrecha relación. Y al final cierro con esta frase que dice: pequeños actos, cuando se multiplican por millones de personas, pueden transformar el mundo, que es la invitación de las comunidades energéticas. La energía eléctrica, sin importar la escala, va a generar un impacto sobre el ambiente, sobre nuestra forma, sobre nuestro entorno social. Entonces, si todo igual está generando un impacto, pues hay que buscar la forma en generarla que no genere tanto impacto. Y una de ellas es esta alternativa que se presenta aquí por las comunidades energéticas. Pues eso es lo que tenía presentado. Muchas gracias por escucharme. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, Ana. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta, algún apunte que nos quieran dar? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Jan.
Adelante. Buenas tardes. Ana, ¿cómo haría uno para plantear una comunidad energética, por ejemplo, en una zona que no sea rural? La ciudad de Cali, por ejemplo, ¿cómo plantearía uno una comunidad de este tipo? Bueno, pues las principales motivaciones que hay en una ciudad para tú generar una comunidad energética, es decir, vamos a dejar de pagar una factura fija y podríamos hacer una inversión inicial, por ejemplo, para autoabastecernos energéticamente. Entonces, pues lo primero que se tiene que hacer es organizarse, tener un grupo objetivo y que el grupo objetivo realmente sepa que generar energía no es como algunas personas creen de yo prendo el enchufe y sale la energía, ¿cierto? Entonces, cuando hay un grupo interesado y realmente interesado, se buscan las formas. Por lo general, en las ciudades lo más común o lo más viable sería poner energía solar, por ejemplo, en los techos, en los techos principalmente. Entonces, ¿cómo lo formarías o cómo empezarías? Pues tendrías que tener un público objetivo interesado en generar energía eléctrica, empezar a averiguar costos, cuánto vale la inversión inicial y sacar cálculos, organizarse y sobre todo algo que es muy importante y digamos que es el punto clave de los commons, que los commons es aquellas cosas comunes, es ten las reglas del juego claro, quiénes participan, cómo se participa y qué implica participar, tanto beneficios como obligaciones, porque cuando solamente se regala la energía, pues llegas a un punto que dices, bueno, y cuando hay que hacer mantenimiento, ¿quién lo va a pagar? ¿Sí? Entonces, es tener las reglas del juego claras, qué beneficios y qué compromisos tendrías cuando te metes en este proyecto, por ejemplo. Eh, para complementar, o sea, ¿tú crees que los sistemas multienergéticos podrían ser una solución para crear este tipo de comunidades? Sí, sí, el objetivo de las comunidades energéticas no es generar de una sola fuente, eso depende también de los recursos que tienes en el sitio, pero sin duda la riqueza de eso está en la cantidad de fuentes que tú puedas complementar. Si tú puedes poner, por ejemplo, biodigestores porque estás, qué sé yo, en una zona medio rural y también puedes tener pequeñas turbinas hidráulicas o puedes tener una pequeña, un smart grid, pues es muchísimo mejor porque de todas formas las renovables pues tienen su itinerancia, tendrías que complementar eso con baterías y las baterías tienen un alto impacto ambiental. Entonces, si te puedes alimentar de muchas fuentes que sean fuentes sustitutas, genial. Muchas gracias, Ana. Gracias. Rubén Darío tiene la manito alzada. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, te Sí, te escucho. escuchamos. Gracias. Hola, Ana María. Pues mi nombre es Rubén Darío. Yo soy ingeniero mecánico también. Soy líder de mantenimiento mecánico precisamente en la central hidroeléctrica Salvajina. Y muy interesante tu proyecto, la verdad. Es un planteamiento del cual yo comparto bastante pues, la ideología y la filosofía. Sobre todo en la última parte, considero que, digamos que esa es una tendencia actual, pues, de involucrar mucho a la comunidad en la generación de su propia energía y de sus propios recursos, ¿no? Y te puedo hablar también, digamos, desde la experiencia que he tenido acá en la central en los últimos 6 años, y nosotros hemos sufrido una transformación importante también incluso en las políticas internas de la compañía y en cuanto a cómo ver el negocio de la energía, ¿no? Nosotros actualmente en Celsia, pues, te puedo decir que el negocio está bastante diversificado. Anteriormente, pues prácticamente el 80% de nuestro negocio estaba enfocado en centrales hidroeléctricas. Ahora, digamos que hemos tratado de diversificar pues el core de nuestro negocio. Eh, Entre otras cosas, pues también haciendo muy partícipes a la comunidad, ¿cierto? Sobre todo pues en ciudades y hogares y también pues en industria. Y
Me gustó mucho el planteamiento morfológico que hiciste sobre los impactos ambientales de las hidroeléctricas. Realmente, eso tiene demasiadas aristas y realmente es muy importante uno siempre contar, pues, digamos, con esos análisis desde los diferentes puntos de vista. Entre otras cosas, porque así como lo planteaste, el tema del análisis del ciclo de vida de una central o de cualquier proyecto energético, pues debe ser, digamos, punto inicial de cualquier tipo de proyecto, desde que se concibe hasta que se desmantela, entre otras cosas porque eso está muy encaminado con las nuevas tendencias, pues, de las empresas generadoras de energía, pues que siempre tienen que estar, digamos, enmarcadas dentro de unas certificaciones. Nosotros, pues obviamente como generadores de energía, pues tenemos que estar de entrada certificados en calidad, en la ISO 9000, la 14001. Actualmente pues estamos en proceso de certificación en gestión de activos, que como tú sabes, la gestión de activos prácticamente te dice, ya deja el enfoque operativo de último y darle mayor importancia a la seguridad industrial, a la parte ambiental, a la parte social y después lo operativo. Entonces, digamos que eso hace parte de toda esa tendencia y pues realmente el estudio está muy bien enfocado y te felicito por ello. Me gustaría de pronto, entiendo que tú estás próxima a sustentar tu doctorado. Si es posible, nosotros desde acá, desde la central, e incluso pues yo pudiera convocar al grupo ambiental de las centrales para que participaran en tu exposición. No sé si eso es posible. Pues creo que eso es público, ¿no? Muchas Sí me gracias, Rubén. escucharon, ¿cierto? Ana, sí, perfectamente. Ana, ¿estás por allí todavía? Pues no era tanto una pregunta, más sí era como pues unas palabras pues de mi apreciación de la exposición. Muy buena, entre otras cosas. Muchas gracias, Rubén. Creo que Ana ha tenido un problema de conectividad. Esperemos un segundito a ver si se conecta. Y si no, pues le Bueno, ahí haremos está llegar. quedando Hola, grabado, me imagino, ¿cierto? me disculpo, Daniel, se Sí, fue la energía aquí en la casa, entonces no me puedo conectar desde mi usuario, pero voy a entiendo. Vale, no hay escucharlos problema. desde aquí. ¿Alcanzaste a escuchar el comentario final de Rubén Darío? Esto como... Ana. Sí, Daniel, les decía que justo estamos hablando de energía y se fue la energía aquí en mi casa, entonces me quedé Eh, sin computador, pero los estoy escuchando por aquí. ok, pues Rubén Darío nos hacía un comentario sobre cómo le pareció tu aporte y también te preguntaba si era posible que él y sus compañeros de la parte de mantenimiento, si no estoy mal, pudieran. No, pues digamos que nosotros desde Celsia nos interesa mucho pues también todos los enfoques que se den a nivel de este tipo de estudios, ¿no? Entonces la idea sería convocar de pronto para la sustentación de la tesis de Ana, pues yo pudiera convocar al grupo ambiental de las centrales como para que vieran ese enfoque que ella le está dando al tema, ¿no? Que es muy interesante, la verdad. Claro, pues en realidad les agradecería mucho. La intención de mi trabajo siempre ha sido poder compartir lo que estoy haciendo y sobre todo que se pueda aplicar. No me interesa que quede en una tesis académica, sino que realmente pudiéramos aplicarlo. Si a ustedes les sirve, de verdad sería muy grato para mí y con mucho gusto podemos estar en contacto. Daniel, ¿me pasará tu contacto o Daniel le pases el mío, por favor? Yo ahorita no tengo cómo enviar Sí, mails. perfecto. Eh, Vale. pues, Rubén, ¿tienes el correo allí en la imagen de la presentación? Si quieres, nos escribes un correo y yo les hago el enlace perfectamente. Gracias. Vale, listo. Con mucho gusto. Carlos también tiene la manito alzada. Hola, Carlos, ¿cómo has estado?
Sí, hola, buenas. Un gusto. Anita, perfecto. Me ha gustado mucho la presentación. Y me ha gustado especialmente un comentario que has hecho y que quisiera, si tú le dedicas 30 segundos más. Tú has hablado de cuánta energía se consume produciendo un producto. Porque muchas veces hablamos de lo que ese producto va a producir, pero nos olvidamos de cuánto nos ha costado desde el punto de vista energético tenerlo. Y entonces, especialmente, yo me acuerdo hace algunos años cuando estaba de moda el aprovechamiento de las olas, había enormes aparatos que producían poca energía, pero bueno, producían, pero resulta que la energía que gastábamos en fabricarlo prácticamente lo hacía que durante toda su vida útil no lo íbamos a amortizar nunca, ¿no? Tú has hecho ese comentario y me ha gustado mucho, ¿no? ¿Puedes comentar un poquito más sobre eso? Gracias y enhorabuena por la presentación, ha estado muy bonita y mucha suerte para el doctorado. Gracias, Carlos. En efecto, ese es uno de los puntos que se tratan cuando se estudia el ciclo de vida de un producto, y es que nosotros estamos acostumbrados a saber solamente el uso. Por ejemplo, en la energía solar uno dice no contamina porque no genera emisiones, porque no le ves como los coches que les ves atrás el humo, pero realmente cuando se estudian estas cosas en el ciclo de vida de cuánto te cuesta producirlo, no solamente en términos de energía, sino también en términos hídricos, si es cuánta agua consume producir X cosa, pues al final ese tipo de evaluaciones me parece a mí que deberían ser más importantes que solamente el periodo de cuando se consume. Porque hay tecnologías, yo les puedo compartir un artículo donde se detalla esto, que demuestran que ciertos renovables en este instante pues no serían tan útiles como seguir utilizando algún tipo de fósiles como sería el gas, porque el gas no tiene las mismas emisiones y pues la tecnología de extracción y de procesamiento es mucho más avanzada, entonces no se deberían masificar ciertas renovables todavía porque precisamente el consumo en energéticos y el consumo en recursos renovables como el agua que requiere producirlos es más alto que el beneficio que se obtiene al final solamente con el uso. Alguien me preguntó que cómo calculé la huella hídrica. Yo no calculé la huella hídrica. Yo lo que calculo es la densidad de potencia que me dice cuánta energía por metro cuadrado yo genero. La huella hídrica la puedes sacar de artículos, yo tengo algunas referencias, pero yo la huella hídrica no la calculo. Muchas gracias, Ana. Camilo Luna también tiene Hola. una intervención. Vale, bueno, muchas gracias, muy buena la presentación. Creo que abarcas, digamos, muchos de los puntos que en el tema social ambiental, pues, implica un proyecto de generación. Y el tema del tratamiento energético, pues, no solamente es ver cuánto potencial podemos sacar de un recurso, sino que realmente cuál es el impacto que puede tener asociado, ¿no? Ahí cuando mencionas el tema de la densidad, de la cantidad de potencia por metro cuadrado, también quisiera hacer un comentario, y es que no necesariamente las tierras, digamos, el uso del suelo en determinadas localizaciones es el mismo. Es decir, si estamos dentro de una zona urbana o una zona de expansión urbana o rural cercana, no es lo mismo que estar en una zona muy lejana, ¿no? Entonces ahí hay una diferenciación que de pronto cabría la pena que luego miraras, porque a veces sí se puede aprovechar zonas que no son útiles para cultivo o no son útiles para tener o son de menor impacto y están cercas a una línea de alta tensión o de media tensión donde se podría conectar un proyecto. Entonces probablemente ese balance podría aminorar, como digamos, ese impacto que genera por metro cuadrado. Ese era un punto que quería hablar. El otro, lo que acabas de mencionar, me parece muy importante, el tema de la disposición final de los activos de generación solar. Digamos que actualmente, pues lo que vemos en instalaciones pues, solares acá en Colombia, a nivel mundial, pues son paneles y celdas solares de segunda generación,
basadas en silicio, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy tenemos eso muy bonito, que ha costado muchísimo hacerlo y mucha agua seguramente producirlo y construirlo, pero en 20, 25 años cuando decline, vamos a tener inundado el mundo de paneles solares de silicio y eso va a generar un impacto grandísimo. De hecho, hoy ya lo está generando. Entonces, ahí también hay que ver un poco más el tema de celdas solares, por ejemplo, que tienden a ser cero huella carbono, como las celdas en perovskitas o temas de celdas solares orgánicas, las cuales digamos que va a ser una tecnología disruptiva que apenas está llegando o apenas está piloteándose de manera industrial, pero que sí tiene unas capacidades muy diferentes a lo que realmente tiene hoy el silicio. Entonces digamos que por ese lado se podría ayudar muchísimo a bajar ese impacto. Obviamente es una tecnología emergente y que apenas llegará y tendrá que tener su curva, obviamente, de amortización en los costos, ¿no? Entonces ese es otro punto que sería chévere que lo pillaras. No, el resto me parece muy bacano lo que has hecho, el tema, los proyectos, o sea, la competencia de un proyecto de interconexión versus uno de generación, no sí en sitio, pero donde estamos más a los límites de cobertura, realmente sí obliga a que seamos más creativos en el tema de tomar más energéticos y nutrir más la matriz de generación en cada punto. Entonces, ese es algo que muchas veces desde la planeación central no se ve. Entonces, digamos que ahí hay bastante todavía por recorrer. Aquí Colombia tiene muchísimo energético, pero obviamente pues lo que más tenemos es agua, ¿no? Lo que decías al principio del uso de una cuenca hídrica en impacto, cuando aparte del que tú comentas hay un impacto adicional y es que por temas de mercado, cuando tú tienes plantas que son no despachadas centralmente o plantas menores, tienen un beneficio distinto a una planta de generación de más de 20 megavatios y es el tema de la generación del piso de la bolsa, que es un valor, el CERE, que se llama el costo equivalente real de energía. Ese valor, cuando cada kilovatio que se genera, va y paga una cosa que se llama el cargo por confiabilidad. Las plantas menores no lo tienen. Por lo tanto, hace ya un tiempo y hasta ahora sigue sucediendo, hay un incentivo a que se generen proyectos segmentados de pequeñas centrales y no una central grande, con lo cual ese incentivo económico hace que se desaproveche una cuenca y se impacte más, como tú lo mencionabas, adicional al que tú veías de la parte ambiental social. Entonces, bueno, quería como comentarte ese, sería chéverísimo tener más tiempo, pero me parece muy bueno el trabajo que has hecho y gracias por haberlo publicado. Hola Camilo, gracias. En efecto, la densidad de potencia, después de que la calculé, se me ocurrieron muchas otras cosas que también es la invitación a que alguien más continúe con esta investigación y pueda explorar esos aspectos que tú dices también, porque hay otros temas que no se alcanzan a tocar y es también la densidad poblacional en las zonas. No es lo mismo pues construir algo cerca a la población por la cercanía y también por la cantidad de personas que tú podrías impactar o por las dinámicas que podrías modificar. Entonces, tu aporte es muy válido, sí lo pongo también como unas recomendaciones para futuros trabajos, una invitación para que se pueda seguir trabajando este tema. Del segundo punto que tú comentas, sí, pues las nuevas tecnologías y la ventaja de la investigación es que cada día se pueden producir cosas de mejor forma, más eficientes, con menos recursos. Y entonces nuevamente es una invitación a que se sigan explorando esto. Cuando yo hablo de los riesgos de las renovables, yo no quiero decir que no se utilicen, sino que se puedan seguir explotando y se puedan seguir investigando para que precisamente esto que hoy identificamos como algo que puede ser un riesgo, pues mañana no lo sea. Y la forma de evitarlo o de mitigarlo es precisamente conociendo el riesgo. Yo le explicaba esto a un estudiante y le decía, mire, es como cuando se sabe que en un país determinado existe la fiebre amarilla, usted no deja visitar, por ejemplo, Panamá porque allá hay fiebre amarilla, usted lo que se hace es que se pone la vacuna y va preparado porque sabe que se va a enfrentar. Pues sucede aquí algo similar. Cuando uno conoce los riesgos, pues es más fácil que uno se prepare y por eso la planeación energética necesita conocer esta información para evitar que se repita y que más personas los puedan investigar y proponer soluciones. Pero buenísimo tu comentario, muchas gracias.
si me puedes dejar también tu correo electrónico, pues podríamos más adelante mostrarte nuevas cosas de lo que nosotros estamos presentando y pues cruzar otros correos. Perfecto, gracias. Ahora te dejo el correo ahí en el chat. Listo, gracias. Muchas gracias. También tiene la manito levantada Daniel Ballén. Daniel. Sí, Ana María, buenas tardes, excelente presentación. Me presento, soy Daniel Ballén, ingeniero mecánico y docente de Uniminuto Regional Buga. Mi principal interés sobre la charla era ver el resultado de un doctorado multidisciplinar, que en eso la Autónoma está haciendo buenas propuestas. Y por esa misma razón veo que, a diferencia de lo que a veces hacemos en ingeniería, que es centrarnos en la tecnología y su eficiencia energética, aquí estamos viendo otros aspectos. Y eso es lo que valoro de tu presentación. Ahora, yo estoy observando que, por ejemplo, Ecopetrol tiene un interés en comprar ISA. Y Ecopetrol ya tiene hace unos años, lo ha adelantado pues con las pérdidas de Hidroituango, los famosos granjas solares en Acacías y en el Llano. La pregunta es, en tu presentación hablas de los efectos de la energía, de las grandes extensiones de paneles solares. Estas granjas que está planteando Ecopetrol, porque ya puso Ecopetrol en funcionamiento, hacen parte de esos grandes tamaños que tú mencionas que están bloqueando o cortando los ecosistemas. Y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos para hacer una mayor difusión de este concepto de sostenibilidad? Especialmente en proyectos de energías renovables que en el imaginario público están como que son buenos y punto, y hay que hacerlos, pero hay que hacer estas otras mediciones de riesgo. Hola Daniel, gracias por el comentario. Fíjate que nosotros en Colombia no tenemos grandes extensiones de paneles solares que podrían hacer esta fragmentación que les comentaba, porque hasta ahora nosotros estamos empezando con proyectos pequeños, entonces no tendríamos aún ese tipo de impactos. Sin embargo, sí es un llamado porque en el plan de desarrollo energético de la UCME hay proyectos, o digamos se piensa en proyectos a muy gran escala que sí podrían generar estas implicaciones de fragmentación. Entonces, pues hasta ahora no los tenemos. Creo que tenemos las opciones de pequeños proyectos muy grandes, como lo plantea Ecopetrol, es interesante eso. ¿Y cómo podríamos nosotros difundir esto? Pues me imagino yo que este tipo de eventos así que está organizando el capítulo de Potencia de Univalle, pues son precisamente un espacio donde nosotros podemos conversar lo que se está investigando, escuchar las opiniones, también escuchar puntos en contra que alimentan esta discusión. Así que, pues este es uno de ellos. De todas formas, mi correo lo pondré aquí en el chat por si alguien quisiera también tener alguna otra charla. Nosotros en la Universidad Autónoma estamos apostando por las energías renovables desde enfoques más sociales, más territoriales, no verlo solo como el tecnicismo, sino tratar de llevarlo a lo que es realmente instalar algo en campo. Entonces, esa es la apuesta que nosotros hemos estado haciendo con diferentes proyectos. Te puedes acercar a la universidad con los profesores Ricardo y Renata Moreno, ellos están trabajando fuertemente eso, o también pues me puedes escribir a mí, si quieres podemos comentarlo. Vale, recibido, muchas gracias. A ti. Gracias, Daniel. Santiago, hola Santi, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, primero, pues quería como dar las gracias. Me parece que hay como varias cositas importantes. Primero, como que el uso del lenguaje yo creo que es muy importante en el sentido de nombrar las tecnologías limpias y renovables, así como que muchas veces son sinónimos y pues esto hay como que tenerle una lupa allí en particular. Eso me pareció muy importante, esa distinción, y también pues se me hace que la propuesta que se hace de comunidades energéticas
pues siento que va como muy enmarcada dentro de la descentralización en el acceso y en el uso de tecnologías, ¿no? Y lo digo también porque pues veo que no manejo mucho el tema energético, sino en términos como de agua, por ejemplo, en las redes de abastecimiento y en las empresas que administran los acueductos, que hay como una rentabilidad allí que no permite también que las eficiencias y el consumo se bajen de alguna forma como a lo estrictamente necesario, como decías, cuando se iba el agua. Entonces vemos como en ocasiones cuando baja el consumo, entonces hay una preocupación financiera por parte de quien suministra agua, pues bueno, por qué están bajando el consumo de agua, que a pesar de que es muchísimo, pues genera una preocupación comercial. Entonces, pues no sé si estas descentralizaciones, como lo veo yo, también pueden generar como unas barreras, no sé si también como comerciales y políticas, como en el sentido de ese acceso y ese uso de tecnologías para abastecernos y ser más eficientes. Sí, en efecto, eso es parte de la descentralización de la energía. Ana, creo que otra vez tienes problemas con el audio. Esperemos un segundito. Eh, Ana. Bueno, mientras Ana se conecta de nuevo, pues... Ya, disculpa, Daniel, bueno, está, tranquila. el Vale. internet hoy está jugando conmigo. Les, Tranquila. le Nos ha pasado estaba, alguna vez. ay, perdón, le estaba yo diciendo, o estaba yo respondiendo que en efecto eso es una descentralización, es un proceso de descentralizar la energía. Y hay algo que nosotros nos tenemos que plantear y ser conscientes, y es que mientras nosotros somos autogeneradores, pero dependamos de una red eléctrica, hay que mantener la red eléctrica. Por eso está, digamos, el famoso impuesto al sol en España. Una parte de eso no es que se esté pagando por usar el sol, sino realmente eso es una especie de subsidio para mantener la red eléctrica general. Y es que cuando uno tiene ya la conectividad y tiene esa infraestructura montada, pues igual hay que mantenerla, porque en el caso de que nosotros tengamos paneles solares, por ejemplo, en nuestros techos, y los paneles dejen de funcionar, si nosotros no tenemos esa conectividad, pues nos vamos a quedar sin energía, pero como nosotros seguimos conectados, que digamos son muchas de las apuestas de la descentralización, es generemos nuestra energía, pero igual estamos conectados en caso de que por algún motivo no generemos, nosotros usamos la energía de la red, pues ese es el por qué igual hay que seguir teniendo algunas tarifas de conectividad. Sin embargo, ya la regulación colombiana tendrá que avanzar y pensar en ese tipo de cosas, y es qué se va a subsidiar, qué no se va a subsidiar, o cómo se van a regular este tipo de comunidades energéticas, por ejemplo. Pero sí es un tema que sin duda alguna hay que revisar, o pues alguien eventualmente en el Ministerio de Minas y Energía tendrá que revisar. Vale, muchas gracias. Bueno, nos queda una última intervención de Billy Pérez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, Billy, bien, gracias. Una preguntita. Tú hablaste cuando digamos, a nivel de los estudios de impacto, es claro que en la mayoría de los proyectos no hay una directriz específica de qué método, qué sistema utilizar. Digamos que la academia está evaluando algún método específico, no necesariamente tú en tu investigación, pero conoces de algún método que pueda la academia, digamos, recomendar al gobierno que sea el más completo posible para abarcar la mayor cantidad de impactos, porque es bien sabido que
dependiendo de la empresa que se dedique, si es privada, si hay un tema que es por concesión o algo, pues algunos impactos no le darán el peso o no quieren darle el peso requerido y los pueden dejar pasar. Y en el gobierno también digamos que no los podrían evaluar. Entonces, teniendo en cuenta cosas como esta, que es hilar un poquito más delgado, que lo has hecho tú en tu investigación, ¿sabes de algún método que sea, digamos, amplio y que se pueda recomendar al Estado, por ejemplo? Bueno, Billy, esa pregunta se podría responder con el análisis de los ciclos de vida de los productos. El problema de estos análisis es que son muy costosos y ese es el por qué no se implementan, porque para mí lo que tendría que existir primero es como una base de datos suficientemente completa de los productos y saber de dónde vienen, cómo se producen, porque eso pues te va a generar una huella hídrica y también te va a generar una huella de carbono asociada. Entonces, la suma de todos esos productos te empieza a dar una relación de los impactos. No conozco qué metodología se pudiera aplicar para eso, pero sí creo que si se implementaran cosas como la matriz, la morfología rizomática, que ya te está mostrando una serie de impactos y te dice, mire, estos impactos han ocurrido en N proyectos y son riesgos para otros proyectos. No significa que lo que sucedió en el punto A va a suceder en el punto B. Puede que suceda como puede que no suceda, como puede que suceda una cosa totalmente diferente. Pero conocer o tener como una matriz de esos impactos que ya se han documentado, que se han podido, digamos, medir y estudiar, si se implementaran para otros futuros proyectos, me parece a mí que podría ser una forma de tener estudios de licenciamiento ambiental más completos sin recurrir a costos exagerados como analizar el ciclo de vida de un producto, porque eso requiere rastrear el producto desde el origen y eso es un gasto altísimo. Ok, bueno, muchísimas gracias y pues por último también decirte que excelente presentación. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que esas eran todas las intervenciones que teníamos pendientes. No sé si alguien más quiere intervenir o ya vamos por finalizada la charla. Bueno, de antemano, pues muchas gracias por asistir, por su asistencia, por su interés en estos temas relacionados con la energía y la sostenibilidad. A Ana, muchas gracias por compartirnos su trabajo, su experiencia y sobre todo su tiempo. Este es un tema muy valioso y que muchas veces nosotros que estamos relacionados con otros temas de la ingeniería solemos olvidar un poco y creo que es necesario que hagamos un enlace entre la sostenibilidad y estos otros temas de ingeniería. Daniel, muchísimas gracias por el espacio que nos das y por la organización. Me disculpo por el internet y la energía, que justo hoy hablando de energía se me va 3 veces. Pero bueno, finalmente se puede solucionar. Yo dejé mi correo electrónico, es arramirest@guao.edu.co. Por ahí podría comentarles si tienen alguna otra pregunta o quisieran discutir de algo sobre esta investigación. Les agradezco mucho su interés y su participación a todos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, hasta luego. También quisiera, pues, en el caso de que alguien esté interesado, este es un espacio abierto para la discusión y para compartir conocimientos. Pueden contactarnos por medio de correo si están interesados. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Daniel, hasta luego. Con gusto, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.